Durante el día de hoy presentaremos mesas y ponencias correspondientes a los ejes temáticos con personalidades destacadas en el ámbito del acompañamiento terapéutico y la salud mental. Antes de dar inicio al cronograma del día, queremos compartirles que el 17º Congreso Argentino de Acompañamiento Terapéutico ha sido declarado de interés por la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia de Santa Fe y a su vez por decreto de Secretaría de Gobierno número 348 ha sido declarado de interés municipal. Acto seguido leeré la carta. Santa Fe de la Veracruz, 25 de octubre del 2021. Considerando que mediante la actuación de referencia, la Asociación de Acompañantes Terapéuticos de la República Argentina solicita se declare de interés municipal el 17º Congreso Argentino de Acompañamiento Terapéutico, cuya consigna en esta edición será esbozando mañanas, puentes hacia la jerarquización a realizarse días 29 y 30 de octubre del corriente año bajo la modalidad virtual. Que el mencionado congreso tendrá como sede en nuestra ciudad y será una gran oportunidad para poder divulgar e intercambiar los avances más recientes en dicho campo. Dentro del marco del programa de actividades que contará con expositores de reconocida trayectoria nacional, siendo el espíritu de esta edición la construcción de una ley nacional de acompañamiento terapéutico. Que dada la relevancia de la mencionada actividad, este Departamento Ejecutivo Municipal estima oportuno realizar la respectiva declaración de interés dictando el acto administrativo pertinente. Por ello, el intendente de la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Veracruz decreta, artículo 1, declárese de interés municipal el 17º Congreso Argentino de Acompañamiento Terapéutico a realizarse los días 29 y 30 de octubre del corriente año. Ahora sí, damos inicio a la primera ponencia del día con la destacada presencia de Irene Meller, doctora en psicología, cofundadora y actual coordinadora del Foro de Psicoanálisis y Género de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. Dirige el curso de actualización en psicoanálisis y género de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires y la Universidad Argentina John Kennedy. Codirige la maestría en estudios de género de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, invitada a numerosas universidades del país y de América Latina. Autora de numerosas publicaciones. El título de la siguiente exposición es Una mirada alternativa sobre la salud mental, la perspectiva de género. Sin más, te doy una cálida bienvenida y te cedo la palabra. Muchas gracias por la invitación a compartir este espacio con ustedes. Bueno, como ustedes seguramente alguna noticia previa habrán tenido, los estudios interdisciplinarios de género se han articulado con el psicoanálisis, con distintos desarrollos dentro del campo psicoanalítico, para ir construyendo miradas alternativas sobre la salud mental. Lógicamente, ya hoy día el concepto de salud mental se aparta de lo que sería la normalidad estadística. No se trata de suponer que las personas deben parecerse entre sí y que el estado saludable depende de ocupar, como les diría, las posiciones centrales en la campana de Gauss, es decir, pertenecer a las mayorías normalizadas dentro de la población. Más vale la salud mental deriva de un estado psíquico, digamos, donde sea posible cierta adaptación a la realidad, un manejo, digamos, adecuado de los deseos y los proyectos, y de alguna manera que eso permita la creatividad dentro de la propia existencia. Me parece que este es un criterio muy importante, es decir, que la existencia del sujeto no se limite tan solo a la repetición de lo establecido, sino que permita innovar. Esto sobre todo ha sido muy destacable dentro de las sociedades contemporáneas, porque la posmodernidad justamente se caracteriza por la velocidad del cambio social, del cambio cultural, y se requieren personalidades creativas y flexibles.
para dar cuenta de las demandas del campo social contemporáneo. Si bien las identidades de género en este momento están en un proceso de crisis, de reconstrucción, de deconstrucción, todavía existen tendencias epidemiológicas significativas que diferencian las formas de enfermar y de curar de varones y mujeres. Es clásica ya la asignación de las histerias a las mujeres y de las neurosis obsesivas a los varones, por ejemplo. Y en el caso de las depresiones, que me parece que es digamos, un padecimiento, los estados depresivos que a ustedes les pueden interesar, porque justamente en muchas ocasiones, sobre todo si revisten gravedad y el riesgo de suicidio, se requiere el acompañamiento terapéutico. En este caso, en el caso de los estados depresivos, las mujeres los padecen al menos el doble que los varones. Es decir, según los estudios, hay estudios que incluso indican que hay una incidencia de hasta el triple de estados depresivos. Pero bueno, aún la cifra del doble indica que es un sufrimiento, una forma de padecimiento que hace estragos en la población femenina. Por supuesto, surge la pregunta por la etiología, por cómo se produce un relacionamiento entre el surgimiento de los sentimientos de depresión, vacío, futilidad, sinsentido, tristeza, baja autoestima y la femineidad. Hay quienes discuten esta asociación entre femineidad y depresión porque plantean que los varones suelen expresar sus sentimientos depresivos a través de la irritabilidad. Yo no concuerdo con este criterio porque me parece que si una persona está agresiva, hostil y culpa a los demás de su sufrimiento, creando conflictos al interior de la familia, por ejemplo, o en el lugar de trabajo, está en realidad expresando un estado paranoide, no depresivo. ¿Se entiende? Es decir, el estado depresivo implica autodesvalorización, culpabilización del cinismo, postración, desinterés, incluso en muchos casos llega al riesgo de vida. Hay un factor que es importante y que digamos, en la producción, en la facilitación, podría decir, de los estados depresivos entre las mujeres, que tiene que ver con la crianza materna. Todavía, en la gran mayoría de los casos, tanto los varones como las mujeres somos criados en los primeros momentos de nuestra vida y durante la primera infancia por mujeres. Mayormente las madres, pero pueden ser madres biológicas o madres adoptantes. En otros casos está el concurso de las abuelas, de alguna tía o de empleadas, pero la empleada doméstica o la empleada de la guardería infantil también suele ser una mujer. Es decir, los niños de corta edad son atendidos mayormente por mujeres. Esta condición, este arreglo social, digamos, que es universal y que recién empieza a observar alguna modificación en el caso de las paternidades gay, por ejemplo, cuando ya sea un varón gay o una pareja de varones decide procrear mediante la adopción o mediante la subrogación de un embarazo o algún otro expediente. Pero son casos todavía bastante minoritarios. De modo que en la enorme mayoría el cuidador primario es femenino. Esto genera una actitud diferencial respecto de los niños. Los niños acerca de las diferencias sexuales no saben nada, por supuesto, pero el adulto que los cuida sí lo sabe. La madre o quien cumple una función materna trata a la niña, a la bebé, como una extensión del sí mismo. Es como si se dijera para sí, esta es una como yo. En cambio, suele tratar al varón como un diferente. Y como en la mayor parte de los casos las madres son heterosexuales,
no solo como un diferente, sino como alguien que pertenece al colectivo de los sujetos que le resultan atractivos eróticamente. De modo que la relación de la madre o cuidadora con el varón implica una diferencia precozmente establecida y también una sexualización virtual mayor, mientras que con las mujeres la relación temprana de la madre implica mayor grado de fusión, donde la niña es sentida como una extensión del yo de la madre. Ahora bien, si ustedes recuerdan los planteos de Freud en su obra Duelo y Melancolía, recordarán que Freud plantea que los autorreproches que los depresivos se dirigen a sí mismos, donde la persona que padece un estado depresivo se considera mala, fea, sin valor, inútil, etc., responden a una incorporación en la personalidad, una introyección de la persona amada y perdida, de lo que fue el duelo originario que desencadenó esa depresión. ¿A quién le resulta más fácil recurrir a este expediente, a esta defensa, a retener a la persona amada en el interior de la representación de su yo? Aquella persona que fue tratada como una extensión del yo de la cuidadora, o sea, a las mujeres. Los varones establecen límites entre el sí mismo y el otro mucho más precoces y reactivos porque deben realizar un proceso que Ralph Grinson, un colaborador de Robert Stoller, denominó como desidentificación con respecto de la madre. Este proceso es necesario para que los niños logren masculinizarse, porque para ello deben sustraerse de la primitiva identificación primaria que todo bebé tiene con su madre. El estar identificado, no diferenciado de un ser que es femenino, favorece la feminización del infante. Por lo tanto, los varones deben realizar un proceso de desidentificación temprana que no es necesario en el caso de las mujeres. Esto crea límites más firmes, más reactivos entre el self y el otro, y defiende de alguna manera a los varones de este recurso de identificarse con el objeto de amor perdido e incorporarlo en el sí mismo. Es por eso que los varones no son tan proclives a las depresiones. En cambio, es mucho más frecuente que los varones experimenten sentimientos de ser atacados, tengan una actitud más beligerante y desconfiada con respecto del mundo. No olvidemos que los varones han sido, a lo largo de toda la historia humana, aquellos miembros de los grupos humanos comisionados para defender al grupo. Han sido los guerreros, ya sea para defender al grupo de los ataques enemigos o para atacar a los vecinos con fines de conquista, depredación, etc. De modo que hay una transmisión, yo diría, transgeneracional de la agresividad y del temor al ataque en los varones, que incluso son sociosubjetivados para esos fines. Si ustedes ven a las criaturas que van al jardín de infantes, por ejemplo, las criaturas todavía son dependientes, temerosas en muchos casos, necesitados de apoyo. Pero cuando vuelve un niñito de jardín y se le queja a su mamá de que un compañerito lo ha empujado o le ha mordido, como cosa que ocurre algunas veces, se ve rápidamente que la madre y sobre todo el padre le dicen: devolvele, empújalo vos también, no te asustes. Es decir, se lo comanda al varón para que aprenda a defenderse. Mientras que en el caso de las niñas, las madres suelen ir para hablar con la maestra y pedir que la defienda o que la atienda o que le preste especial atención porque está siendo objeto de algún ataque. Si se cultiva desde el comienzo de la vida actitudes de defensa y de ataque en los varones, mientras que la hostilidad se inhibe entre las mujeres. De modo que es más fácil que los varones
experimenten de algún modo lo que podríamos llamar sentimientos paranoides. No estoy hablando de una, digamos, psicosis paranoide, sino que dentro de lo que sería la normalidad consensual masculina, los sentimientos paranoides son mucho más frecuentes. La incidencia de las depresiones en mujeres también tiene que ver con otros factores, no solamente con esta cualidad de la construcción temprana del sí mismo. En alguna medida, en el caso de las mujeres, como veíamos recién, la hostilidad se inhibe y cuando la manifestación hostil resulta inhibida, la hostilidad se vuelca contra el propio ser. ¿Qué son sino los autorreproches depresivos, sino hostilidad contra el sí mismo? En lugar de enojarse, las mujeres se entristecen, mientras que los varones suelen hacer lo contrario. Cuando tal vez correspondería entristecerse, en muchos casos se enojan. También es cierto que en el caso de las mujeres, si bien hoy existe una desregulación muy importante de la expresión de la sexualidad femenina, todavía la sexualidad no tiene el grado de autorización subjetiva que suele tener para los varones, que son de algún modo, hasta en muchos casos todavía, iniciados compulsivamente en el ejercicio de la sexualidad a temprana edad por el temor que existe a la homosexualidad. Mientras que en el caso de las mujeres hay que tener en cuenta también que la sexualidad femenina tiene consecuencias reproductivas. El cuerpo de la mujer es el escenario del embarazo y por lo tanto los efectos reproductivos de la sexualidad afectan su existencia de una forma estable y duradera. A esto se agrega el hecho de que de algún modo todavía quedan restos de la doble moral sexual cultural que cifra digamos, la moralidad femenina en la no promiscuidad, digamos, ¿no? Entonces la expresión de la sexualidad femenina todavía no es tan irrestricta como la sexualidad masculina y este también es otro factor de presógeno. Otro factor de presógeno puede consistir en el escaso desarrollo de habilidades del yo. Sobre todo hay determinados sectores de la población en los cuales todavía los varones tienen mayores entrenamientos para el desarrollo de las habilidades necesarias para subsistir. Cuando las mujeres están privadas de los aprendizajes necesarios para el logro de su autonomía social, suelen sentirse desvalorizadas. Y recuerden ustedes que uno de los reproches, de los autorreproches más habituales dentro de los estados depresivos es soy inútil, no valgo nada y no sirvo para nada. De modo que ese sentimiento de autodevaluación es más frecuente entre las mujeres. La dependencia con respecto del amor suele ser un factor de presógeno. Digamos, los estudios feministas han trabajado mucho para deconstruir lo que se ha denominado la mistificación del amor romántico, que ha sido una de las más poderosas herramientas patriarcales para la subordinación de las mujeres. Las mujeres han sido educadas durante mucho tiempo en la espera de una relación amorosa con un varón, y este no es otra cosa que digamos, el rostro agradable de lo que es la dominación masculina. En este momento, lógicamente, se trata de ayudar a las mujeres a que cifren su autoestima más en sus propios logros, en el desarrollo de sus habilidades, que en la espera de la relación con una persona idealizada que va a resolver los problemas de su existencia, supuestamente, ¿no es cierto? Pero todavía la ilusión amorosa es mucho más fuerte entre las mujeres que entre los varones, mientras que los varones suelen poner sus expectativas, sus sueños, sus deseos, más sobre los logros personales.
Es decir, los varones buscan hacer algo bien hecho, ya sea médico o jugador de fútbol, pero digamos en cualquier rama de la actividad en que se desempeñen, buscan destacarse entre sus pares porque saben que en esos casos el amor vendrá por añadidura. La sociosubjetivación femenina todavía ha fomentado fuertemente la dependencia. Como las relaciones humanas suelen ser conflictivas y muchas veces inestables, las rupturas amorosas generan con mucha más frecuencia estados depresivos entre las mujeres que entre los varones. Respecto de las histerias, digamos, la dependencia de las mujeres de la seducción, de agradar, de ser deseables, de ser deseadas, es parte de esta misma tendencia que tradicionalmente se cultivó entre la feminidad. El deseo de seducir, de agradar, responde a una constitución de una sexualidad que podríamos denominar enajenada en algún sentido, es decir, alienada para servir de estímulo y de gratificación al partener masculino, mientras que la sexualidad masculina es una sexualidad mucho más de sujeto. Los varones han funcionado más como sujetos deseantes, mientras que las mujeres tradicionalmente han funcionado como objetos del deseo masculino. Por eso se ha descrito, digamos, con cierta vivacidad, la tendencia de las mujeres a seducir y después a frustrar en la histeria, ¿no es cierto? Cuando hay un carácter o una personalidad histérica. Esto tiene que ver con que es una sexualidad inmadura, no plenamente asumida por el yo, sino que está simplemente al servicio de la autoestima. Es decir, de cementar la autoestima a través de ganar credenciales de deseabilidad respecto del público masculino. Mientras que la neurosis obsesiva suele ser también una manifestación de las tendencias masculinas hacia el control. Mientras que los actos impulsivos, los delitos, las estafas y los robos representan la vertiente más francamente ofensiva de la masculinidad, la neurosis obsesiva, que ha sido denominado también el tirano doméstico, ejerce su control sobre los que lo rodean, además de controlar el ambiente, de a veces estar afligido por penosos rituales de control, pero también ejerce un control muy fuerte sobre la compañera, sobre los hijos cuando existen. Es decir, es una característica de la masculinidad donde la hostilidad, que es un rasgo característico de las neurosis obsesivas, se expresa a través del control. Hoy día ya no se ven tanto los síntomas en dos actos, aunque existen todavía estos síntomas consistentes en tener que abrir o cerrar la puerta de la casa para ver si puede la familia ir a dormir con tranquilidad, o abrir o cerrar la llave de paso del gas para que no haya un escape de gas que pueda afectar a la familia en su sueño, de forma compulsiva y reiterada, siempre teniendo la duda acerca de si se abrió o se cerró, por ejemplo. Este tipo de síntomas en dos tiempos hoy día se ven menos. Lo que se ven son rasgos de carácter más ligados al orden, a la limpieza y al control, que son mucho más frecuentes entre los varones. Como les decía, todo lo que tenga que ver con las parafilias, impulsiones, transgresiones de todo tipo es mucho más frecuente en la población masculina, y si quieren comprobar esto que les planteo, hagan digamos, una exploración acerca de la cantidad de cárceles de varones que tienen en la zona, por ejemplo, y las cárceles de mujeres, y verán que el número, la cantidad de lugares para alojar internos varones es infinitamente mayor que aquel previsto para las mujeres que transgredan la ley. Esto tiene que ver con que la transgresión es muchísimo más frecuente entre los varones
en parte por el cultivo, digamos, de la hostilidad, de la expresión hostil, y por una especie, como les podría decir, de sentido subjetivo de la autorización para transgredir la ley. En tanto, las leyes son pensadas sobre todo para el uso de los subordinados, y los varones se sienten y son en algún sentido todavía integrantes del colectivo dominante. Existe una tendencia reciente, digamos, dentro de todo el abanico, digamos, de características, particularidades y sufrimientos humanos, que es la visibilidad mucho mayor y posiblemente, creo yo, también el auge mayor de las atipias en la constitución de la identidad de género. Digamos, no solamente a partir de la desregulación de las sexualidades, existe una percepción mucho más, digamos, visible de lo que serían las subjetividades gay, lésbicas, bisexuales, etcétera, sino que estamos ante un auge de lo que se ha llamado transexualismo en todo el mundo. Yo prefiero denominar a estas características subjetivas transidentidades. En tanto, me parece que se refieren más a la identidad del yo que a la sexualidad, porque una persona trans, es decir, una persona cuyo género subjetivo no coincide con el género asignado al nacimiento, que en general se ajusta a lo que ese colectivo social supone que corresponde al sexo biológico que recibe como información cuando ve el cuerpo del infante, esas personas cuya identidad subjetiva no coincide con el género asignado, digamos, son en este momento muy visibles, y yo diría que hay también una amplificación mediática a través de las redes sociales que hace que esta posición culturalmente disponible, este sería el concepto, el de posición culturalmente disponible, sea más adoptada en la adolescencia, en la pubertad y adolescencia, que es un periodo que evolutivamente es un periodo de indefinición en cuanto a la identidad sexuada. Digamos, no es extraño que un púbero, un adolescente, ya sea una niña o un joven, se sientan indecisos, indefinidos respecto de si se sienten masculinos o femeninas. En este momento, esa indecisión o indefinición, que en algunos casos podría llevar a que esa persona se defina como gay o lesbiana en la adultez, tiene esta posición culturalmente disponible, esta alternativa, que se ha difundido enormemente en todo el mundo, digamos, por lo menos en los países desarrollados. Y en este sentido, ha habido un viraje de la posición tradicional de la corporación médica que merece realmente una reflexión. Ustedes saben que habitualmente, se ha criticado a la corporación médica por haber cumplido un rol de control social. Es decir, en muchos casos, los médicos han operado como agentes de normalización y control social, función que para nada les corresponde y para la que no están calificados. Pero ha sido algo que la corporación médica asumió. Ocurrió algo así, por ejemplo, en la atención de los estados intersexuales, que son aquellos sujetos cuyo sexo biológico es indefinido en función de diversas condiciones médicas. Lo que la corporación médica ofreció como abordaje para estas situaciones fue la normalización hormonal y quirúrgica de los genitales de las personas intersexuales. Y estas intervenciones, muchas veces reiteradas y dolorosas,
comenzaban en la más temprana infancia. En este momento, la militancia intersex se ha opuesto a la normalización de sus cuerpos y ha solicitado que se espere a la adolescencia para que sea el sujeto quien decida respecto de si desea que su genital sea definido quirúrgicamente y su fenotipo sea definido hormonalmente para ajustarse a la apariencia de las grandes mayorías poblacionales, o si desea mantener su estatuto ambiguo, cosa que hoy día es más posible cuando existen muchas personas que no definen de forma binaria y polarizada su género. Es decir, estamos lentamente viendo un cambio cultural donde ya la demanda de la definición polarizada del género no es tan prevaleciente. Entonces esta pregunta que antes era común, digamos, que era ese qué es, que sería, es varón, es mujer, esa especie de incomodidad cognitiva derivada de no poder encasillar a un sujeto en alguno de los dos casilleros disponibles al efecto, está dando espacio a la posibilidad de cierta fluidez. Entonces, en este momento, los estados intersexuales, que hay que diferenciar lógicamente de los sujetos transexuales, porque el estado intersexual es una condición biológica. El sujeto transexual implica esto, la cristalización de un desenlace psíquico, pero son sujetos que por distintos motivos no tienen una expresión de género definida, ¿sí? Entonces, lo que les decía es que la corporación médica, que ha normalizado durante un tiempo los cuerpos de los intersexuales, en este momento es como si hubiera abandonado ese rol tradicional de normalización de los cuerpos y de las conductas, que no le corresponde, para irse al otro extremo, desde mi punto de vista. Es decir, se han transformado en una especie de agencia al servicio de las demandas de los clientes. Entonces tenemos servicios hospitalarios donde se brinda a la población que se presenta expresando una disforia de género, o sea, una incomodidad con el género asignado, se les brindan servicios endocrinológicos, fonoaudiológicos para aprender a modular la voz de acuerdo al género elegido, y quirúrgicos. El periplo que atraviesan los sujetos transidentitarios comienza en muchos casos por una detención del desarrollo puberal, detención que busca que no aparezcan las características sexuales secundarias propias del sexo biológico. ¿Por qué? Porque el sujeto que se siente, por ejemplo, una mujer que se siente masculino, recibe muy mal la menarca, se angustia mucho si menstrua. Un varón que se siente femenina recibe muy mal el crecimiento de sus órganos genitales externos, de la nuez de Adán, la pilosidad que aumenta con la pubertad. Pero la detención del desarrollo puberal no es inocua, tiene efectos colaterales como la menor talla que adquiere el sujeto, osteoporosis, en fin, distintos problemas médicos que surgen a raíz de tomar este expediente. En la Argentina tenemos un caso de transexualidad o transidentidad, como yo prefiero denominarlo, que es el caso Loana. Un varón nacido de un nacimiento gemelar que adoptó desde muy temprana edad una identidad de género femenino. Loana ha optado por no recurrir a la detención del desarrollo puberal, y esto, lógicamente, va a generar nuevos conflictos, en tanto va a ser
un ser que va a tener una expresión de género femenino, pero cuyo cuerpo va a empezar a manifestar características masculinas, lo cual genera en el socius, en el contexto, una disonancia cognitiva y en muchos casos, lamentablemente, hostilidad. Es decir, sobre todo los varones tradicionales, cuya identidad masculina ha sido definida en términos convencionales como una reacción contra la femineidad, y se dice que la identidad masculina tradicional se define por no ser mujer, no ser un bebé y no ser homosexual. Los varones que han definido su masculinidad de esta manera a veces reaccionan con hostilidad ante los sujetos cuya apariencia es ambigua. Entonces están los sujetos transidentitarios que no han hecho la detención del desarrollo puberal, están sujetos, son vulnerables a los abusos y a la violencia, que lamentablemente en este momento de cambio cultural tan acelerado todavía se observan, y también situaciones de violaciones, de abusos sexuales en algún sentido punitivos, si se quiere, educativos en un sentido siniestro, por supuesto, ¿no? Y también porque se supone que la sexualidad masculina está libre de experimentar todo, incluso el abuso de alguna persona trans. De modo que la vulnerabilidad de los sujetos transidentitarios es muy grande, tanto que tienen una esperanza de vida que en este momento oscila en los 40 años, más o menos. El camino de la detención del desarrollo puberal suele ser seguido por una hormonación cruzada, es decir, en el caso de las mujeres que desean transitar hacia una identidad masculina, aplicarse testosterona, y en el caso de los varones que desean ser mujeres trans, recibir estrógenos para feminizar la apariencia. Dentro del conjunto de las personas trans, hay personas que digamos, tienen un género que se denomina hoy día no binario, es decir, que aceptan modificaciones hormonales que de alguna manera les dan un cierto aspecto más femenino o más masculino, según el caso, sin pretender una adecuación total del aspecto corporal al sexo que corresponde al género subjetivo. En estos casos, con la hormonación cruzada, consideran que es suficiente. Es decir, mujeres que han adquirido un aspecto más masculino, que incluso les crece barba, que usan ropas masculinas, en algunos casos pasan por mastectomías. En el caso de los sujetos trans, digamos, que son binarios, es decir, cuyo ideal de género implica una femineidad, en muchos casos hiperbólica, que han sido los sujetos transidentitarios más tradicionales, nacidos varones y que aspiran a una femineidad exagerada, por decir así, estereotipada, pasan por intervenciones quirúrgicas muy cruentas. Y lo mismo ocurre con los varones trans, es decir, sujetos nacidos mujeres, que pasan por mastectomías, histerectomías y oforectomías. Todo esto abre un camino complejo en el cual la corporación médica y la corporación psicológica tenemos mucho para pensar y mucho para aprender. En este momento, por ejemplo, hay un auge de varones trans, es decir, de personas nacidas mujeres que se masculinizan, situación que no se veía antes. ¿Por qué? Porque en muchos casos la transidentidad deriva de la no resolución temprana de la fusión de la identificación primaria con la madre, lo cual explicaba que hubiera un auge de mujeres trans, es decir, que la mayor parte de la población trans
fueran nacidos varones que transitaban hacia la femineidad. En este momento se está advirtiendo en todo el mundo un auge de varones trans, es decir, de mujeres, nacidas mujeres que transitan hacia la masculinidad, lo cual ha sido considerado, por ejemplo, por David Bell, un psicoanalista de la Portman Clinic del Tavistock Center de Londres, como una expresión, por un lado, de las tendencias masculinizantes de la cultura contemporánea. Es decir, en la cultura actual las mujeres somos recibidas en el club de los hombres. Podemos hacer las cosas que antes hacían solo los varones, pero las características de funcionamiento del mundo todavía siguen siendo definidas por la cultura masculina. Es decir, entramos a la casa de los hombres, pero no cambiamos todavía sus características. Esto genera, según David Bell, que haya niñas que se sienten vulnerables y que se sienten más seguras adoptando una identidad masculina que es la más valorada. Digamos, también este experto asigna mucha importancia a las redes sociales, en tanto en la adolescencia la opinión del grupo de pares, suele ser muy poderosa, influye poderosamente en la subjetividad de los adolescentes. Y en este momento el grupo de pares se amplió en número de forma cuasi infinita a través de las redes sociales. Por lo tanto, también David Bell le asigna mucha importancia al peso de las redes sociales. Estos son temas que comprometen seriamente la subjetividad. No estoy planteando que exista una patología por definición en la adopción de una identidad transidentitaria. ¿Por qué? Porque hay diversas líneas del desarrollo. Entonces, es posible, digamos, desarrollar que haya habido una dificultad en una de las líneas del desarrollo y sin embargo que el resto de la personalidad se desarrolle de forma rica y compleja y el yo se estabilice en esa identidad tempranamente asumida. De modo que no estoy suponiendo que haya una patología en sí misma en la transidentidad, pero sí que en el mundo tal como está organizado todavía, trae muchísimas fuentes de sufrimiento, riesgos grandes, entre ellos el suicidio, digamos, y que requiere una atención cuidadosa para la cual todavía sabemos poco. Yo me limito en este momento simplemente a plantear una alerta respecto de la atención clientelar de la población trans, que se constituye el extremo opuesto de la normalización médica tradicional. Bueno, les agradezco mucho entonces la invitación y aquí me detengo. Bueno, Irene, la verdad que muy interesante tu presentación. Yo rescaté, bueno, hay muchos mensajes de felicitaciones, halagos por la ponencia, la gente está muy, muy enganchada. Buenos días, qué interesantes rastreos y construcciones transgeneracionales está realizando. Yo lo personal hice como algunos punteos en relación a lo que transmitiste, que me parecían que estaban muy buenos. Esto al principio de que en una cuestión, creo que usaste la palabra etiología, creo que es el concepto a pensar esto de la genealogía, la génesis, la etiología, relaciona, bueno, esto de la mujer que padece por más depresión que el hombre, ¿por qué? ¿Qué sucede a nivel social, cultural? Distinto, ¿no? Que lleva a eso, vamos a decir. Eso me parece interesante pensar en eso, en ese concepto de la etiología. Después rescatar esto de los procesos de salud, entenderlos con su característica social y cultural. Bueno, ya la ley de salud mental en el 2010 ya lo define la salud mental con los aspectos socioculturales, económicos, políticos.
entender la importancia de la perspectiva de género desde esta arista también, pensar la salud no como la existencia de algo patológico o la enfermedad, sino como el proceso en sí de vida, la forma de vida de los sujetos, ¿no? Después también resalté esto de la lectura que usted hizo sobre por ahí esta relación del hombre que se enoja y la mujer que se entristece. Me pareció interesante ese análisis también, muy bueno. Y por último, el debate en relación a la detención del desarrollo puberal, creo que también refleja esta cuestión que se da dentro de la misma comunidad travesti trans, de decir, bueno, quienes acceden o quienes eligen la, la cuestión más quirúrgica, si se quiere, y quienes no, o sea, estos debates internos también, que forma parte de estar transitando un proceso eh, del cual no hay una posición única al respecto, ¿no? Bueno, no es solamente una posición, porque no se trata de posiciones ideológicas. Hay personas que pueden convivir con un cuerpo que no se ajusta a su subjetividad si lo modifican levemente a través de una hormonación cruzada. Y hay personas que requieren intervenciones transformadoras del aspecto corporal. No se trata de una ideología que pretenda que toda la población travesti trans se unifique en un criterio. Creo que son distintas opciones que se abren de acuerdo a cómo el sujeto lo experimenta. Pero simplemente les quiero comentar que, por ejemplo, Suecia, que es un país que ha sido muy progresista, muy de avanzada en todo sentido, es una de las democracias más avanzadas, acaba de prohibir digamos, la detención del desarrollo puberal, la hormonación cruzada y las cirugías antes de los 18 años. Es decir, prevalece en este momento un criterio de mayor cautela, de mayor precaución ante intervenciones prematuras. Y yo entiendo que, es decir, prematuras desde cierto punto de vista, para el puber que siente que su cuerpo real le produce sensaciones de angustia extrema porque hay una discordancia entre su subjetividad y el cuerpo que tiene, tener que esperar hasta los 18 implica tener que atravesar los cambios corporales de la pubertad que no le son agradables, sino que por el contrario le angustian mucho. Pero a la vez se sabe que ha habido casos de arrepentimiento. Hay un caso, Kira Bell, el mismo apellido que el doctor David, pero no son parientes, que ha hecho un juicio porque se arrepintió de las intervenciones quirúrgicas. Y ahí no hay vuelta atrás. Entonces, la aparición de, digamos, arrepentimientos después de los procedimientos de modificación plantea una alerta, sobre todo porque se dan en sujetos muy jóvenes, que aconseja mayor cautela. Hay una analista norteamericana que se llama Abby Saketopoulou, que plantea que es necesario en las terapias de las personas trans ayudarles a tomar contacto con el cuerpo real que tienen, aun cuando sea para cambiarlo, aun cuando la persona diga, bueno, sí, por ejemplo, un varón que se siente femenina, que diga, detesto mis órganos genitales, deseo implantarme mamas y deseo amputar los genitales externos y transformarlos en una invaginación, es decir, pero hay que poder tomar contacto con el cuerpo con el que se ha nacido, hacer el duelo por ese cuerpo, despedirse de ese cuerpo antes de embarcarse en complejos y dolorosos procesos de transformación. ¿Se entiende? Es decir, que es mucha la complejidad que plantea esta función, que está más visible y yo creo que está en aumento. Que no es solamente mayor la visibilidad, sino que hay un aumento estadístico y que demanda mayor trabajo y mayor reflexión sobre un tema sobre el cual se sabe poco, pero donde se osciló
como estamos en una cultura donde se supone que todo lo que deseamos es posible, digamos que cualquier deseo se puede realizar, entonces la corporación médica pasó de decir esto no se puede, esto no es normal, esto no se hace, a decir todo se puede, siempre y cuando usted lo pueda pagar, por supuesto. En el tardo capitalismo es así. Sí, sí. Acá surgen otras preguntas, se las transmito. ¿Qué sugerencias puede hacer a los y las ATs para el acompañamiento con jóvenes que transitan procesos de transidentificaciones en su identidad sexual? Bueno, allí el acompañamiento no es por la transidentificación, es por la depresión, digamos, y el riesgo de conductas autolesivas, si no, no habría acompañamiento terapéutico, digamos, porque si el joven trans lo que está es transitando hacia una identidad de género distinta de la asignada al nacer, pero no tiene sentimientos depresivos, estudia, digamos, se maneja con un estado de ánimo compensado, no tendría una T, un acompañante terapéutico, ¿se entiende? Entonces allí creo que corren las mismas recomendaciones que ustedes seguirán respecto de pacientes severamente deprimidos, como en casos de adicciones, es decir, cuidar las actuaciones autolesivas para prevenirlas, digo. Hay muchos comentarios también, excelente análisis, doctora Meller, por lo general vamos de extremos a extremos. Importante comprender las dificultades en la atención médica en relación a la identidad de género. ¿A qué se debe que entre las mujeres surja un sentimiento de competir por el modelo de ser femenina, especialmente en la imagen del cuerpo? No entiendo bien la pregunta, ¿me la podés repetir? Porque no me quedó clara. ¿A qué se debe que entre las mujeres surja un sentimiento de competir por el modelo de ser femenina, especialmente en la imagen del cuerpo? Quizás de un estereotipo del ser mujer. Se referirá tal vez a la preocupación a veces obsesiva por la belleza corporal. Es decir, y bueno, digamos, rivalidad al interior de ambos colectivos genéricos. Los varones compiten por la fuerza, por la destreza, por los logros económicos, por los logros culturales. Las mujeres todavía compiten mucho por la belleza porque todavía están en un estatuto subordinado. La belleza es el pasaporte a la asociación con un varón exitoso. Si no, piensen ustedes en las revistas de fotos de gente famosa o lo que fuera, donde las parejas que muestran en esa fotografía son un empresario de edad relativamente avanzada, exitoso y adinerado, y una hermosísima modelo joven. Esa es la pareja que representa el paradigma del éxito neoliberal. Y tiene que ver entonces con el hecho de que todavía la belleza corporal femenina suele ser un billete de entrada al ascenso social muy importante. Si no, veamos las parejas de los famosos. No quiero hacer nombres, ¿no? Pero muchas veces hay personajes destacados en algún área deportiva, por ejemplo, y la mujer que está al lado lo que es una mujer muy hermosa. Entonces, lógicamente, si la belleza femenina otorga estatus, es algo por lo cual se va a competir. Muy interesante todo lo que... A mí me gustaría como cierre poder que usted diga unas palabras en relación a la importancia, si se quiere, de la perspectiva de género o los aportes del género a todo lo que sería salud mental, que en sí compartimos el campo, vamos a decir. La perspectiva del género, digamos, ha reestructurado muchos discursos del saber contemporáneos. Digamos, ha atravesado fuertemente las disciplinas sociales y humanas. Y por supuesto, en el campo de la salud mental, lo que contribuye es a redefinir los criterios de salud mental, por ejemplo. Es decir,
ciertas características consideradas saludables tradicionalmente para las mujeres han sido contempladas bajo una nueva luz. Por ejemplo, esta preocupación por la belleza, la dependencia con respecto del amor, el deseo de agradar, el tener una identidad más basada en la pertenencia familiar que en, digamos que en la individualidad desarrollada, son todas características que han sido vistas por los estudios de mujeres género como insalubres para las mujeres. Igualmente se ha percibido los aspectos insalubres de la masculinidad considerada normal o incluso modélica. Digamos, el someterse al imperativo del éxito en los varones acorta su esperanza de vida unos 7 años con respecto de la esperanza de vida femenina. Los varones son más vulnerables a los accidentes, mueren más en riñas, cometen más delitos y padecen más trastornos psicosomáticos. De modo que la masculinidad y la feminidad tradicionales han revelado su condición de ser insalubres. Buenísimo, Irene, la verdad nosotros estamos felices con tu participación en este congreso, te agradecemos un montón, todos tus aportes son súper ricos y nos gusta leerte y apreciar tus aportes. Así que de nuestra parte, agradecerte y nos veremos en otra oportunidad. Hasta luego y gracias por la invitación.